Y sumamos a nuestra compañera Anita Rodríguez a este programa. Esto recién empieza hablando un poco, Anita, me lo explicaba detrás de cámara, yo mucho no entiendo del tema. Básicamente es que los que manejan Internet tienen más información nuestra que los estados mismos, ¿es así? Exacto, bueno, Bien. Nosotros sabemos que Google tiene muchísima información nuestra, es decir, para que se entienda, por ejemplo, cuando uno pone el nombre de un café justamente en Google, te aparece todos los datos del lugar y te dice el momento más solicitado, el momento más concurrido. Ustedes vieron que la franja horaria te dice, bueno, si vas de 12 a 18 horas va a estar lleno de gente. Bueno, lo mismo te puede pasar con supermercados o cualquier intento que hagas en esta aplicación o en esta web. Bueno, a partir de ese algoritmo, lo que empezó a hacer esta empresa fue decirle a los estados, publicar una información de cada estado para saber cuánta movilidad hay en cada país. Lo que estamos viendo justamente en la placa es la movilidad de Argentina, es decir, cuánto disminuyó desde que se declaró la cuarentena total desde el 20 de marzo, la movilidad a a los lugares de ventas minoristas y de recreación. Lo que vemos es una disminución del 86%. Si pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es justamente que también disminuyó el 61% la cantidad de gente que concurrió al almacén y a la farmacia. Por supuesto que esto no es total ni va a ser un número tan alto porque son lugares a los que se puede asistir. Es importante, estos datos son importantes a la hora de compararlos con otros países, pero lo importante de saber también es que la empresa esta se los otorga directamente a los estados. De esta forma, los estados, es decir, cada gobierno puede saber si sus ciudadanos están cumpliendo la cuarentena o no. Otro dato es que estos son en promedios, o sea, no es puntualmente exacto. Lo que vemos ahora es la asistencia a los lugares de trabajo, es decir, disminuyó en un 57%. Un dato importante es que esto está publicado también provincia por provincia y en los lugares de mayor acatamiento es justamente la provincia Chubut, donde no hay casos de coronavirus hasta el momento. Ese es un dato importante porque, bueno, nos muestra cómo están manejándose en la cuarentena, por supuesto. Otro dato es que el 89%, por supuesto, de la población ya no concurre a parques en Argentina. Ahora lo que estamos viendo son los datos de movilidad de Brasil. ¿Qué es lo que podemos comparar? Es que el acatamiento es mucho menor. Vemos que a los lugares de venta minorista, por ejemplo, un local de ropa, va el 71% menos de gente. Es decir, que bajó la movilidad de ese lugar. Esto nos indica justamente eso, que la cuarentena se está respetando, o bien sea porque el presidente no la dictó puntualmente, sino que es más estado por estado, mucho menos que en Argentina. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ir haciendo el dato comparativo, pero con los almacenes y las farmacias, cosa que no cambió tanto, es decir, el 35% disminuyó nomás, cuando nosotros somos el doble. Es decir, que si no es necesario, nosotros estamos acatando la cuarentena y no vamos al almacén y a la farmacia porque sí. Por otro lado, también lo que van a ver en la siguiente placa es que la gente sigue concurriendo más que nada a su trabajo, porque la disminución se genera solamente en un 34%. Esto, por supuesto, tiene que ver con la decisión del presidente de Bolsonaro, que es justamente la de no declarar la cuarentena, sino que esto tiene más que ver, se está llevando estado por estado. La comparación siguiente es con España, donde la cuarentena nos adelanta en una semana aproximadamente, porque se decreta el 14 de marzo, cuando se duplican sus casos de aproximadamente 3.100 a 5.200. Lo que vemos justamente es que acá sí se respeta, pero bueno, la situación, el contexto era totalmente distinto, la cantidad de muertes, la cantidad de casos, pero lo que vemos es que la población sí la acató totalmente. Vemos una disminución del 94% en los locales de ventas minoristas, que vendrían a ser, por ejemplo, un local de ropa o algo por el estilo, o de recreación, que vendría a ser, como les decía antes, un restaurante o un café. Pasamos a la siguiente placa y lo que nos va a mostrar es la concurrencia a los almacenes y farmacias, que también se respeta y bastante, y casi más que en Argentina, que almacenes y farmacias disminuyó en un 76%. Mientras que al trabajo, lo que podemos ver justamente es parecido a nuestro país, porque las actividades que están aprobadas para circular son algunas similares, es en el 64%. Es decir, que estos son los números de cómo cada ciudadanía va respetando o no a la cuarentena, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta en un contexto de cada país donde están las decisiones del gobierno y donde la situación del coronavirus, qué situación está atravesando, por ejemplo, la de España, que sabemos que es uno de los países más afectados del mundo.
Información es poder, Anita, y en este caso más que nunca. Gracias. De nada. Andrés, con